Ok, bueno. Buenos días a todos. Muchas gracias por asistir a esta sesión del seminario interno de nuestro grupo de investigación GESMAT. Y bueno, hoy le toca aquí al compañero, al maestro Fernando, pues hablarnos de su tema de proyecto de tesis. Y bueno, Fer, pues todo tuyo. Muchas gracias, Rafael. Muy buenos días a todos. Bienvenidos. Muchas gracias por su asistencia. Como ya dijo el maestro Rafael, mi nombre es Fernando Ruiz Pérez. Soy estudiante de doctorado en tecnología avanzada en el CICAT Unidad Altamira, con la dirección del doctor Felipe Caballero Briones y el doctor Santos Martín López Estrada. En esta ocasión les voy a presentar un poco de las actividades que hemos realizado del proyecto titulado Estudio de compósito basado en grafeno como absorbedor de ondas electromagnéticas para aplicaciones militares. Este será el contenido que abordaremos a lo largo de la presentación. Trataré de hacerlo lo más ameno posible para todos y cada uno de ustedes. Como introducción, bueno, tenemos que un sistema de detección o los sistemas de detección son sistemas electrónicos que basan su funcionamiento en el principio físico de la generación y envío de pulsos de radiación electromagnética hacia una región de interés. Y posterior a la interacción de esas ondas electromagnéticas con algún objetivo o algún blanco que se encuentre dentro de esa zona, el sistema recibe y detecta las ondas electromagnéticas que son reflejadas en esa región. Y mediante el análisis de los parámetros de esas ondas electromagnéticas se pueden determinar parámetros como la velocidad, distancia, velocidad, dirección, ángulo de elevación de dichos objetivos. En la figura número 1, bueno, tenemos un esquema que trata de representar el funcionamiento de este principio. Ahora, los radares, bueno, de forma general, están conformados por diversos elementos electrónicos en los que tenemos, bueno, las antenas, el control de dicho dispositivo, amplificadores operacionales de radiofrecuencia, moduladores de frecuencia, eh, duplexores, mezcladores, preamplificadores, procesadores de señal y diversos dispositivos de visualización. Estos dispositivos, bueno, están en conjunto dentro de esos sistemas y en ocasiones la misma operación o el mismo funcionamiento de dichos sistemas puede afectar el funcionamiento de otros. Por ejemplo, bueno, los preamplificadores o los amplificadores son los encargados de generar o de potenciar en ocasiones señales electromagnéticas. Entonces, estos dispositivos pueden afectar el funcionamiento del resto. Estos sistemas, bueno, se pueden clasificar en función de la frecuencia de funcionamiento, es decir, su frecuencia de trabajo, y pueden tener distintas aplicaciones. En la tabla número 1 tenemos algunos ejemplos de estas bandas de radar, en las que tenemos, por ejemplo, la banda número S, que trabaja en el intervalo de frecuencia de 2 a 4 GHz, y ha sido utilizado para el control de tráfico aéreo, y, por ejemplo, la banda X, que corresponde al intervalo de 8 a 12, que ha sido utilizado para el seguimiento aéreo, guía de misiles, radares de mapeo e intercepción aérea. En específico, estas dos bandas de radar, bueno, han sido ampliamente utilizadas en el ámbito de detección militar. México, por si no sabían o si no sabíamos, actualmente está enfocado en el desarrollo de radares de detección militar que justamente trabajan en estos intervalos de frecuencia. Por ahí, si lo gustan buscar, es el SINACAN, que es de la Secretaría de Marina y de la Secretaría de Defensa Nacional. Ahora, como ya había mencionado, bueno, el funcionamiento de estos sistemas de radar se puede ver perjudicado por los mismos dispositivos que lo conforman. Es aquí donde surge o aparece un concepto sumamente necesario para el desarrollo de estos sistemas, que es el de blindaje de ondas electromagnéticas, que no es otra cosa más que bloquear las ondas electromagnéticas en un espacio establecido, evitando que éstas puedan ser, evitando que sean reflejadas hacia los sistemas de detección o que penetren en algún sistema y puedan interferir con su funcionamiento. En la figura número 4, bueno, tenemos un esquema que trata de representar dicho concepto, en el cual tenemos el bloqueo de las ondas electromagnéticas en los sistemas de radar o el blindaje de dispositivos electrónicos para que no se vean dañados por la interferencia electromagnética. Para este concepto existen diversos mecanismos para lograrlo. Entre ellos se encuentra el diseño del blanco, esto hablando en la tecnología radar, la cancelación pasiva, la cancelación activa
y el concepto en el cual nosotros nos vamos a enfocar el día de hoy, que son los materiales absorbentes de radiación. ¿Qué son los materiales absorbentes de radiación? Bueno, son materiales que cuentan con la capacidad ya sea de reducir, eliminar o disminuir, bueno, las ondas electromagnéticas mediante la absorción de la radiación incidente y su posterior conversión en otro tipo de energía. En este caso, bueno, la convierten en calor, así como mediante las reflexiones múltiples internas, tal y como se observa en la figura número 5, en la cual tenemos, bueno, los mecanismos de atenuación de los materiales absorbentes. Tenemos una onda incidente, bueno, en primera instancia tenemos un blanco, que generalmente pues, son metales o algún otro tipo de material, que está recubierto de un material absorbente. En este esquema, bueno, se tiene la onda incidente, la cual interactúa con este material absorbente y se pueden presentar diversos mecanismos. En primera instancia, puede ser que la onda sea reflejada. Posteriormente, bueno, se puede que sea absorbida y posteriormente convertida en calor. Y también se puede presentar, bueno, las reflexiones múltiples internas, que, bueno, esto va en función de las interfaces del material. Y que también, bueno, en dichas reflexiones puede haber un intercambio, una conversión de calor. Ahora, estos materiales, bueno, se evalúan midiendo la capacidad o el porcentaje eh, de pérdida de reflexión o de absorción del material. ¿Qué significa esto? Bueno, que es necesario que los materiales presenten cierto porcentaje de absorción mínimo para que se puedan considerar efectivos. En el caso de los materiales, bueno, se espera que por lo menos puedan absorber la radiación electromagnética en un 90%, es decir, que tengan una respuesta de pérdida de reflexión de al menos de menos 10 decibelios. Otra, bueno, de las propiedades que deben de presentar estos materiales es que, bueno, deben ser conductores tanto eléctricos como magnéticos, es decir, deben conducir la electricidad y deben ser capaces de ser magnetizables. Además de deben presentar una atenuación que cubra diferentes frecuencias o diferentes intervalos de frecuencia, además de ser de bajo costo, permitir trabajar con espesores delgados y que no añadan peso a la estructura que puedan perjudicar su operación. ¿Por qué es necesario que los materiales presenten propiedades tanto eléctricas como magnéticas? Bueno, aquí eh, entran o juegan ya dos conceptos importantes, que es el efecto Joule, que es, bueno, la conversión de la energía, en este caso, bueno, electricidad, en otro tipo de energía, calor, al transitar por un medio. En este caso, bueno, pueden ser los cables, o en este caso el material absorbente de radiación. Y para el caso de las propiedades magnéticas, es la rotación de dominios magnéticos. Quizás no lo sabemos, pero bueno, los materiales están conformados por dominios, por cristales, en los cuales esos dominios están originalmente orientados de forma aleatoria, y cuando se hace incidir un campo magnético, esos dominios magnéticos se van a orientar en el sentido de ese campo eléctrico. Y en ese intercambio de energía hay una reducción del campo magnético, por lo tanto se disminuye la magnitud de la radiación electromagnética. En este sentido, bueno, es necesario contar con materiales que puedan ser conductores de electricidad, y en este caso, bueno, uno de los materiales que ha llamado la atención recientemente ha sido el grafeno, los materiales basados en grafeno. En este caso, bueno, el grafeno es el material que presenta la mejor movilidad de electrones, la mejor conductividad, incluso que muchos metales. Entonces, bueno, ha sido ampliamente utilizado por sus destacables propiedades. En este caso, bueno, menciono algunas. El grafeno, por ejemplo, tiene un alto módulo de Young, es decir, es bastante resistente. Como ya había mencionado, la movilidad de electrones es bastante alta. Es un conductor perfecto, entonces tiene un band gap de 0 electron volts y, bueno, elevada conductividad y tanto térmica como eléctrica. En este caso, bueno, tenemos también eh, el óxido de grafeno, el cual sus propiedades, bueno, se disminuyen en comparación con la del grafeno debido a los grupos funcionales que se forman en su síntesis. Y posteriormente tenemos también el óxido de grafeno reducido, el cual, bueno, no es más que cuando en el proceso de reducción del óxido de grafeno se eliminan los grupos funcionales y se trata de recuperar las propiedades o de alcanzar las propiedades del grafeno. En este caso, bueno, podemos observar que, por ejemplo, la movilidad de electrones se recupera, tenemos un band gap no igual al valor del grafeno, pero sí bastante cercano, así como la conductividad y la conductividad térmica. Por la parte, bueno, los materiales magnéticos, a las propiedades, las propiedades de los materiales magnéticos,
En este caso, bueno, tenemos, pues, nos estamos enfocando en estudiar uno en particular, que es la magnetita, el cual es un material que presenta un comportamiento súper paramagnético. ¿Qué quiere decir esto? Que sus curvas de histéresis es como la que muestro en esta figura, en la cual tenemos, bueno, inicialmente el grado de desorden de los dominios magnéticos y conforme se va interactuando con el campo magnético, estos se ordenan. ¿Qué quiere decir que es paramagnético? Bueno, que cuando se elimine ese campo magnético, el material sin la necesidad de una energía externa o otro campo magnético inverso, va a regresar por sí solo a su grado de desorden inicial. Entonces, esto nos permite contar con materiales que no requieren una fuerza adicional para volver a ese grado de desorden. Y es por esto que, bueno, la curva de histéresis de la magnetita presenta justamente ese comportamiento. Y en conjunto, el óxido de grafeno reducido con la magnetita presenta es justamente ese comportamiento superparamagnético. También es necesario contemplar que es necesario tener un medio para poder formar ya sea películas o algunos recubrimientos de estos materiales. Entonces se ha utilizado el polipirrol, el cual es un polímero conductor que permite formar este compósito en el cual se va a tener las partículas de óxido de grafeno reducido con magnetita dentro de esa matriz polimérica. Podemos observar que, bueno, la curva de histéresis de este material ternario se ve reducida en comparación con el material de óxido de grafeno reducido con magnetita. Sin embargo, bueno, esto es benéfico para los materiales absorbentes de radiación debido a que la magnetización de saturación es menor y por lo tanto cuando se requiere de menor energía para poder convertir o atenuar el campo eléctrico de la radiación, de la onda electromagnética. También, bueno, un concepto importante es el de los metamateriales, el cual, bueno, los metamateriales están formados por estructuras periódicas, pueden ser cilindros, pirámides, en algún otro tipo de estructura, que interactúan con esta radiación. Y el crear diferentes formas geométricas ha permitido el desarrollo de mecanismos para aumentar el ancho de banda de atenuación de los materiales absorbentes de radiación. En este caso, bueno, tenemos algunos ejemplos en el cual es una pirámide hexagonal trunca, y tenemos la estructura cilíndrica como metamaterial. Como estado del arte tenemos que en 2019 se estudió la respuesta de atenuación de un material formado por níquel, óxido de grafeno reducido en una matriz epoxi, y se caracterizó este material en su configuración unicapa, variando los espesores, tal y como se observa en la figura número 8. En este caso, bueno, se establecieron los mecanismos de atenuación debido a la morfología del óxido de grafeno reducido, atribuible a las reflexiones múltiples internas, así como la dispersión por los defectos dentro de la misma estructura y la conversión de la radiación en calor. En este caso, bueno, en la figura número 8 podemos observar que este material presenta respuestas de atenuación en bandas estrechas, perdón, en bandas estrechas en función de su espesor. Por ejemplo, la muestra con 2 milímetros de espesor tiene una respuesta de atenuación alrededor de los 14 decibelios, perdón, 14 GHz, cubriendo un intervalo de aproximadamente de los 12 a los 18. Mientras que, por ejemplo, la de 3.6 tiene su máxima respuesta alrededor de 6.5 GHz, con un intervalo de frecuencia de 6 a 8. Entonces podemos observar cómo varía en dependencia del espesor del material. De igual forma, bueno, se evaluó o se estudió la atenuación del compósito formado por óxido de grafeno, hierro carbonilo, en una matriz epoxi en espesores de 1, 2 y 3 milímetros, y también se estudió su respuesta de atenuación. En este caso, bueno, se puede observar que se sigue manteniendo el mismo comportamiento de los materiales absorbentes, en el cual tenemos bandas de atenuación en la mayoría de los casos estrechas, y que solamente se presenta una banda de atenuación en función del espesor del material. De igual forma, bueno, se estudió el óxido de grafeno reducido, igual con hierro carbonil, pero en este caso con una matriz polimérica de polianilina. De igual forma se evaluó variando los espesores en su configuración unicapa, y podemos observar que se sigue manteniendo o se sigue presentando el mismo comportamiento general. Los materiales presentan diversas respuestas de atenuación en función de su espesor, y en la mayoría de los casos, bueno, son bandas estrechas en intervalos de frecuencia definidos. En este caso, bueno, como había mencionado, los metamateriales han sido ampliamente utilizados o estudiados para tratar de solventar este tipo de respuesta, es decir, lo que esperamos o lo que se espera contar
son materiales que presentan una respuesta amplia de atenuación en el intervalo de frecuencia. En este caso, bueno, se estudió el metamaterial con estructura cilíndrica con espesores de 10 milímetros en el intervalo de frecuencias de 4 a 12 GHz. Y como podemos observar, bueno, en este caso es una respuesta de atenuación en absorbancia. La absorbancia de este material, bueno, ya cubre prácticamente el intervalo completo de 4 a 12 GHz. Entonces, estos mecanismos han demostrado una excelente respuesta para solventar los inconvenientes presentados por los materiales en su configuración. Entonces, como justificación del presente proyecto, tenemos que los materiales absorbentes convencionales presentan bandas de atenuación estrechas y en la mayoría de los casos individuales, las cuales varían en función de su espesor o el espesor del material. Este trabajo surge de la necesidad de contar con un material que presente una atenuación en un intervalo amplio de frecuencias y en particular en las bandas de interés en el ámbito de detección militar en México, que corresponden a las bandas S y a la banda X de radar. Como objetivo general tenemos que desarrollar un material absorbente de radiación para las bandas de radar de interés militar en un intervalo de 2 a 18 GHz que presentan una atenuación superior a los menos 10 decibelios. Como objetivos específicos vamos a estudiar las propiedades electromagnéticas de estos materiales, estudiar en sus diferentes configuraciones para la fabricación de la estructura con atenuación en intervalos múltiples de frecuencia, evaluar su construcción mediante la manufactura aditiva 3D y establecer los rangos de aplicación para las estructuras en el ámbito de detección militar. Esta es la metodología propuesta para el desarrollo de este proyecto. Actualmente, bueno, lo tengo dividido en 4 etapas. La etapa número 1 contempla la simulación y el estudio in silico del material y metamaterial. Esto mediante el uso de algunos softwares de diseño, como es el caso del CST Studio y el HFSS ANSYS, los cuales son programas para el modelado de estructuras y su diseño electromagnético. Como segunda etapa, bueno, tenemos la síntesis y caracterización del material de óxido de grafeno reducido con magnetito, así como la síntesis del polipirrol y en conjunto del compósito ternario y sus diferentes caracterizaciones. Como etapa número 3 tenemos la fabricación y caracterización del metamaterial en una cámara anecoica y, bueno, evaluar la adherencia del mismo metamaterial. Y como cuarta etapa, bueno, la implementación y evaluación de las aplicaciones de detección militar de los materiales desarrollados. Como parte de la etapa número 1, la etapa inicial, teníamos el estudio in silico de estas propuestas. Este estudio in silico nos va a permitir conocer la respuesta de la radiación de los diferentes materiales y estructuras que vayamos a estudiar. La mayoría, bueno, reportadas en literatura o incluso determinadas experimentalmente. Nos permite conocer el tipo de respuesta de los materiales antes o previo a su síntesis y construcción mediante el proceso aditivo, lo cual nos va a facilitar el trabajo y a ahorrar muchas horas de trabajo. Como ya mencionado, el CST y el HFSS son paquetes que permiten evaluar diversos dispositivos como lo son antenas, filtros, materiales absorbentes y entre otros, mediante el diseño electrónico, el estudio de microondas y radiofrecuencias, la dinámica de partículas, la interferencia electromagnética, entre otros. Muy bien, el estudio in silico es necesario, nos permite la oportunidad de realizar diversas actividades para el estudio de las estructuras, entre las que se encuentran, bueno, el diseño de diversas formas geométricas o de diversos metamateriales, el estudio en diversos intervalos de frecuencia, en este caso, bueno, de 2 a 18, pero se podría seleccionar cualquier intervalo de frecuencias. Nos permite además definir nuevos materiales a partir de las propiedades electromagnéticas, es decir, no es necesario que nosotros inicialmente sinteticemos y caractericemos todo el material, sino que se pueden tomar las caracterizaciones reportadas en diversos artículos científicos y podemos cargarlos en estos programas y nosotros contar con las condiciones necesarias para poder simular los metamateriales. Además de manipular las dimensiones del material que conforman la estructura para poder modificar esa geometría como sea necesario. Para el caso de este proyecto, bueno, la configuración de la simulación o de los estándares de simulación
fueron necesarios para estudiar la reflectancia del material. En este caso quiere decir que, bueno, que vamos a determinar el porcentaje de la radiación electromagnética absorbida dentro de este desarrollo. Se configuraron los límites de los campos eléctricos y magnéticos, esto para emular la radiación electromagnética que pueda incidir dentro del material, así como los límites superior en los cuales se encuentran las fuentes de señal, que nos va a permitir medir la onda que sea reflejada. Esto, bueno, se ejemplifica en la figura número 13, en la cual tenemos el campo magnético y el campo eléctrico para emular la radiación electromagnética. Tenemos el substrato simulando el material a recubrir, así como el material absorbente. En este caso, bueno, el intervalo de frecuencia se estableció entre 2 y 18 GHz, el cual nos permite cubrir bastante bien los intervalos de frecuencia de interés militar en México. Como segunda etapa, bueno, tenemos la síntesis del óxido de grafeno con magnetita. En este caso, bueno, nosotros vamos a utilizar la metodología que se ha estado desarrollando en el grupo GESMA, en la cual, bueno, fue reportada por uno de nuestros compañeros egresados, José Guerrero, en el cual, bueno, la síntesis se lleva a cabo mediante el método de Homers, en el cual, bueno, se utiliza inicialmente grafito, así como otros precursores, para la obtención de este material, así como, bueno, el añadir precursores del compuesto metálico, en este caso, bueno, la magnetita, que serían óxidos de hierro, para la formación de este material. En este caso, bueno, también hace falta contemplar la formación o la síntesis del polímero conductor, en este caso, bueno, el polipirrol, para formar el composite ternario. En este caso, bueno, nos hace falta determinar el método de síntesis del polipirrol, que podría ser un método electroquímico o podría ser un método de oxidación. Luego tenemos las técnicas de caracterización. Tenemos como técnica estructural o técnicas estructurales el de difracción de rayos X para determinar la estructura cristalina y el tamaño del cristalito de nuestro material, así como la técnica de caracterización Raman, que nos va a permitir determinar la evolución estructural, cristalinidad y el grado de desorden del material. Tenemos las caracterizaciones morfológicas como SEM y EDS, que nos van a permitir estudiar la morfología superficial, así como la composición elemental de los materiales. Composición química mediante FTIR para estudiar la estructura molecular y grupos funcionales. Tenemos las caracterizaciones para determinar las propiedades magnéticas. En este caso fue, bueno, para determinar el campo coercitivo, magnetización de saturación, temperaturas críticas, entre otras. Y así también las propiedades de absorción y evaluación en aplicaciones militares. En este caso, bueno, se realizará en el laboratorio de radiofrecuencias del INDEP mediante un analizador vectorial de ondas para determinar la permeabilidad, permitividad, así como la pérdida de reflexión del material, y así como el uso del laboratorio de antenas mediante una cámara anecoica, mediante un dispositivo para el análisis de la reflectancia del material. Entonces, de una forma más general, tenemos, bueno, las caracterizaciones estructurales, en este caso, bueno, difracción de rayos X. Como ya había mencionado, nos va a permitir conocer la estructura cristalina y las fases dentro de los materiales, así como determinar la distancia interplanar del óxido de grafeno y la fase, en este caso, de la magnetita, la fase del óxido de hierro. En la figura número 15 tenemos algunos difractogramas, en este caso, bueno, del óxido de grafeno reducido, de la magnetita y del material en conjunto. Podemos observar, bueno, las respuestas características, en este caso del óxido de grafeno reducido y de la magnetita, y posteriormente, bueno, el difractograma de los materiales en conjunto, y podemos observar que se tiene la respuesta que se esperaría de estos materiales, es decir, tenemos los mismos planos cristalinos de la magnetita incorporados en la respuesta del óxido de grafeno reducido. Para el caso de la caracterización Raman, nos va a permitir determinar las bandas la banda de desorden y la banda de los enlaces SP2 en los materiales, en este caso el material base grafeno, para además determinar la correcta incorporación de las partículas magnéticas, en este caso de la magnetita. Para el caso uno de las caracterizaciones morfológicas, en este caso mediante SEM y EDS, nos van a permitir determinar la dispersión de los materiales y su morfología, así como el tamaño de las partículas y la composición de las muestras. En este caso, bueno, muestro una imagen de SEM del óxido de grafeno reducido
con magnetita y polipirrol, y podemos observar, bueno, en este caso es polipirrol en nanotubos, y podemos observar cómo se presenta esa estructura en nanotubos recubierto, bueno, sobre las hojas de grafeno y las nanopartículas de magnetita dispersas en este material. Y para el caso, bueno, de las caracterizaciones químicas, en este caso FTIR, nos va a permitir la identificación de los grupos funcionales, así como determinar su concentración, gracias a la interacción de la radiación infrarroja con la materia. En este caso, bueno, podemos observar la respuesta del óxido de grafeno reducido y podemos observar que tenemos la presencia, bueno, de algunos grupos funcionales posterior a la su reducción, bueno, lo cual es bastante normal. Tenemos el estudio de la magnetita, así como de, bueno, los grupos que lo conforman, y posteriormente la incorporación de ambos, es decir, la incorporación del óxido de grafeno reducido con la magnetita. Mediante las pruebas magnéticas, en este caso la magnetometría de muestra vibrante, como ya he mencionado, nos va a permitir determinar la magnetización de saturación del material, la remanencia magnética, así como el campo coercitivo de los materiales. En este caso, bueno, ya había mencionado un poco qué es lo destacable de estos materiales o de este tipo de respuestas. Nosotros esperamos tener este tipo de respuesta en un material superparamagnético, es decir, que el campo coercitivo sea el menor posible o que sea cero. Es decir, que estos materiales, en ausencia de un campo magnético, vuelvan a su grado de desorden inicial sin la necesidad de un campo eléctrico, un campo magnético eh, adicional. Para el caso, bueno, de la atenuación electromagnética y, bueno, las recreaciones de atenuación electromagnética y aplicaciones en detección militar, y haremos uso de un analizador vectorial de redes, denominado BNA, el cual nos va a permitir determinar la respuesta de atenuación de los materiales. Es decir, ya no será una respuesta simulada, sino que lo vamos a caracterizar a nivel laboratorio. En este caso, bueno, esta caracterización se realiza mediante un analizador el cual cuenta con dos puertos, en el cual uno es el puerto donde se hará incidir la radiación electromagnética y el otro medirá ya sea la frecuencia transmitida o en su defecto, bueno, dependiendo de la configuración, el puerto número uno, la radiación electromagnética reflejada. Y esto nos va a permitir obtener las respuestas de atenuación de los materiales, tal y como podemos observar en la figura número 20. También, bueno, haremos uso de una cámara anecoica, en este caso, bueno, también una prueba determinada de campo cercano, el cual, bueno, también se realiza en esta cámara anecoica. En estas configuraciones, en estas caracterizaciones, se cuenta con dos antenas, una que es la generadora de la radiación y otra es la receptora conectada a un analizador vectorial de redes para evaluar la respuesta de reflectancia o en su defecto de absorbancia del material y poder determinar su respuesta en un medio real de operación. Bueno, como etapa número 3 también tenemos la síntesis y caracterización de los metamateriales. En este caso lo vamos a realizar mediante una manufactura aditiva. En este caso, bueno, la manufactura aditiva no es más que la síntesis de materiales o tecnologías mediante la impresión 3D, que es una manufactura de alta precisión y de bajo costo, cuyo uso se ha incrementado en los últimos años. Y en particular, bueno, el modelado por deposición fundida ha sido el método más utilizado para impresión 3D. El método de deposición fundida, bueno, se ejemplifica en este esquema, en el cual primero es necesario contar con el modelo o el diseño 3D de la estructura, y mediante el calentamiento de un material termoplástico, puede ser, bueno, en este caso PLA, ácido poliláctico, se calienta, pasa por un proceso de extrusión y se va construyendo esta estructura 3D. En este caso, para este proyecto, para el desarrollo o la implementación de la manufactura aditiva, es necesario determinar la concentración del material, en este caso del óxido de grafeno reducido con magnetita y polipirrol, que se va a conjugar con la matriz de PLA para determinar qué concentración de este compuesto ternario nos va a permitir optimizar la respuesta de atenuación y cumplir con los requerimientos que nosotros esperamos obtener. Como etapa número 4, bueno, tenemos la evaluación en campo del metamaterial.
Un punto destacable de este proyecto es que la mayoría de las investigaciones que se realizan o la mayoría de los artículos reportados en diversas revistas de investigación se realizan solamente a nivel laboratorio, es decir, con las caracterizaciones estructurales morfológicas o con los equipos, como ya he mencionado, del BNA, que se realizan solamente, se realiza una muestra, se sintetiza, se caracteriza y se reporta su respuesta. En este caso, nosotros queremos llevarlo más allá de esos límites, es decir, nosotros queremos pasar de los estudios y caracterizaciones a nivel laboratorio y evaluar la respuesta de la estructura o del material que nosotros estamos proponiendo en un entorno real de operación. Para esto realizaremos pruebas en campo que nos permitirán evaluar el comportamiento de este material dentro de un sistema de detección, es decir, dentro de un sistema radar en las instalaciones del INDETEC. En general, ¿qué esperamos obtener de este desarrollo de proyecto? Bueno, obtener un metamaterial que atenúe la radiación electromagnética en el intervalo de frecuencias de 2 a 18 GHz, que puedan cubrir las bandas S y la banda X de radar. Establecer los mecanismos de atenuación a nivel macro de este metamaterial, así como implementar los metamateriales en aplicaciones de detección militar en estas bandas antes mencionadas y evaluar su desempeño. Como resultados preliminares del desarrollo de este proyecto tenemos los siguientes. Tenemos en primera instancia la creación del material de óxido de grafeno reducido, magnetita y polipirrol en el software de diseño CST para su estudio y evaluación in silico. Utilizamos, bueno, las propiedades, las propiedades reportadas por Shen y colaboradores para poder introducirlo en este programa y poder evaluar su respuesta de atenuación. En la figura del lado izquierdo tenemos las respuestas de atenuación reportadas por los autores y del lado derecho tenemos las respuestas obtenidas por nuestro grupo de trabajo mediante los procesos de simulación. Podemos observar que las respuestas de atenuación son bastante similares a las reportadas por los autores. Entonces, esto nos brinda en primera instancia la certeza de que logramos replicar la respuesta ante la radiación electromagnética de este material, lo cual nos brinda la oportunidad de poder continuar trabajando con este material para el desarrollo de diversas estructuras. También bueno, llevamos a cabo el diseño de diversos metamateriales de diversas estructuras. En este caso, desarrollamos una estructura denominada chessboard, o de, bueno, estructura de ajedrez, en la cual está conformada por bloques, como en un tablero de ajedrez, de diversos espesores, de diversas alturas, tal y como se reporta en la tabla número 2. Se variaron ambos espesores, ambas alturas, y se evaluó la respuesta de atenuación de cada uno de ellos, de cada configuración. Y de esto obtuvimos lo siguiente. En primera instancia, bueno, caracterizamos los materiales en función de su espesor en su configuración unicapa y obtuvimos las presentes respuestas. Como podemos observar, la respuesta es consistente con la general de los materiales en configuración unicapa, las cuales, bueno, varían en función del espesor, y tenemos una respuesta única en, en dependencia de esta característica. Y mediante la implementación de la estructura chessboard, de igual forma se obtiene una respuesta de atenuación individual en función de los espesores. Sin embargo, el punto destacable de este estudio es que logramos modular la respuesta de atenuación en un intervalo de frecuencia en particular. En este caso, en el intervalo de frecuencia de 8 a 12 GHz, el cual corresponde al intervalo de frecuencias de la banda de radar X. Cabe destacar, bueno, el punto destacable en este caso es que mediante las configuraciones en unicapa, variando los espesores, no se tiene una respuesta de atenuación modulable en el intervalo de frecuencia de la banda de radar X. Como podemos observar, al variar los espesores, las respuestas de atenuación varían sin importar o sin poder modularse en este intervalo de frecuencias. Mientras que en la estructura chessboard se puede modular en este intervalo de frecuencia establecido. También, bueno, tenemos el diseño y modelado de una estructura de 3 niveles en CST y su estudio en el intervalo de frecuencias de 2 a 18 GHz.
Este metamaterial, como ya habíamos mencionado, es de 3 niveles, en el cual conformados por un material con espesores de 3 milímetros, 5 milímetros y 10 milímetros. En este caso, bueno, el material es el óxido de grafeno reducido con magnetita y polipirro. Y se estudia en conjunto esta celda para estudiar su respuesta de atenuación. ¿Y qué obtuvimos de esto? Bueno, de igual forma se caracterizó el material individualmente en sus configuraciones unicapa, obteniendo una respuesta congruente con la respuesta general de estos materiales. Una respuesta individual que varía en función del espesor, mientras que del estudio de la estructura de 3 niveles, es decir, del metamaterial, obtuvimos la siguiente respuesta. Podemos observar que ya no es una gráfica, una respuesta a una banda de atenuación individual o en su caso estrecha, sino que se tiene un ancho de banda amplio de atenuación. Es decir, esta estructura propuesta nos permite o tiene una respuesta de atenuación que cubre aproximadamente de 4.1 GHz hasta los 18 GHz. Es decir, tiene un ancho de banda de atenuación de 13.89 GHz. Como podemos observar, en este caso logramos cubrir perfectamente uno de los intervalos de frecuencia de interés, que es el intervalo de 8 a 12 GHz, y tenemos, bueno, que continuar estudiando esta estructura para lograr obtener una respuesta de atenuación que logre cubrir el intervalo de 2 a 4 GHz. También, bueno, obtuvimos las gráficas de dispersión electromagnética dentro de la estructura del material, en la cual, bueno, estudiamos la densidad de pérdida de potencia en función de la estructura del diseño geométrico de este material, así como de los espesores de este mismo. Podemos observar, por ejemplo, que en el caso del análisis a 2 GHz, la pérdida de potencia o la pérdida de densidad de potencia en su mayor nivel se lleva a cabo en el fondo de la estructura, mientras que los niveles superiores, en este caso, por ejemplo, el nivel superior de, de la estructura de 1 centímetro, de los 10 milímetros, no aporta realmente una atenuación en este intervalo de frecuencia. Conforme se va variando o se va incrementando la frecuencia de análisis, podemos observar que este comportamiento va variando. Y en este caso se va presentando una atenuación menor en el caso de los 7 GHz, mientras que para los 14 GHz, de igual forma, la mayor atenuación o la mayor pérdida de potencia se lleva a cabo en los niveles inferiores. Sin embargo, los niveles superiores de esta estructura ya empiezan a aportar eh, a la pérdida o la pérdida a la atenuación de la respuesta del material. Bueno, para continuar con el desarrollo de ese trabajo para este semestre A22, febrero-julio 2022, tenemos contemplado el desarrollo o la síntesis del material ternario, así como sus caracterizaciones mediante DRX, Raman, FTIR, mediante el analizador vectorial de redes y sus caracterizaciones, su caracterización magnética. Esperamos determinar los mecanismos de atenuación de la estructura de 3 niveles a nivel macroscópico, es decir, tener el fundamento físico de por qué se está presentando o por qué se tiene esta respuesta de atenuación en las estructuras de metamateriales. También esperamos realizar la optimización de la estructura mediante algoritmos metaheurísticos, que es una herramienta, pues una facilidad que brinda el programa de simulación CSP, así como la participación en un congreso internacional y la publicación de un artículo de divulgación. Este es el cronograma de actividades que tengo programado para el desarrollo de este proyecto. Actualmente me encuentro cursando el tercer semestre de este programa de doctorado. Y bueno, ya realizamos el estudio in silico de los materiales. Esperamos poder iniciar ya con la síntesis y caracterización de estos y poder, de ser posible, la realización del examen predoctoral. Como algunos productos que se han obtenido hasta el momento del desarrollo de este trabajo han sido los siguientes. Tenemos un artículo de divulgación publicado en la revista Avance y Perspectiva del CINVESTAP. Tenemos también de igual forma un artículo de revisión
el cual, bueno, ya está enviado a la revista Journal of Science Advanced Materials and Devices, el cual, bueno, es una revista Q1 con un factor de impacto de 5.46 y un Scopus, un ranking de citas de 7.6 de la editorial Elsevier. Tenemos un short communication, un artículo corto, un letter, publicado en una revista de la IEEE con un Scopus de 1.5, así como la participación en un congreso internacional, en este caso del Lighting Exchange, y la participación en el cuarto taller latinoamericano de materiales de carbono. También, bueno, como productos tenemos dos colaboraciones en la redacción de dos capítulos del libro de técnicas de caracterización de materiales. Y pues de mi parte es todo. Muchas gracias por su atención.